Hay algo que nadie te cuenta cuando imaginas a un soldado romano. No te hablan del frío que te corta los huesos a las 3 de la madrugada, mientras haces guardia en un puesto avanzado a cientos de kilómetros de Roma. No te hablan del olor constante de cuero podrido y sudor acumulado durante semanas sin un baño real. No te hablan del miedo silencioso que te aprieta el pecho cuando escuchas un movimiento en el bosque y no sabes si es el viento o un guerrero germano listo para abrirte la garganta. Tú has visto las películas, has leído sobre las legiones invencibles, sobre el orden perfecto de los escudos y las lanzas brillando bajo el sol del Mediterráneo. Pero hay una verdad que esas imágenes nunca te muestran. Una verdad que los historiadores a veces susurran entre líneas y que hoy vas a conocer sin filtros. O una sola noche como legionario romano en territorio enemigo habría sido suficiente para destruirte, y no precisamente por una espada. Lo que ibas a enfrentar era mucho más antiguo, más oscuro y más implacable que cualquier enemigo con armas. Imagina que el año es el 9 después de Cristo. Eres un legionario de la 19ª Legión, parte del ejército de Publio Quintilio Varo, y estás marchando a través del bosque de Teutoburgo, en lo que hoy conocemos como el norte de Alemania. No lo sabes todavía, pero en pocas horas más de 15.000 soldados romanos van a ser masacrados en lo que la historia recordará como una de las derrotas más devastadoras que el Imperio Romano jamás sufrió. Hermanos dirigidos por Arminio, un príncipe querusco que fue educado en Roma, os entrenado como oficial romano y que ahora usa todo ese conocimiento para destruir a los mismos hombres que le enseñaron a combatir. Van a tender una emboscada perfecta. Pero antes de que eso suceda, antes de que la primera lanza vuele entre los árboles, ya llevas días acumulando un sufrimiento que la historia popular raramente menciona. Tu cuerpo lleva 72 horas sin dormir más de 2 horas seguidas. Las guardias nocturnas en territorio hostil se dividen entre los hombres de la centuria en turnos de 3 horas, lo que significa que cada vez que logras cerrar los ojos, un compañero te sacude el hombro antes de que puedas alcanzar el sueño profundo. Tu mente funciona en ese estado brumoso que los neurocientíficos modernos llaman privación de sueño crónica, pero que tú simplemente llamas la niebla. Ves las cosas con un segundo de retraso. Tus reflejos, los mismos que años de entrenamiento militar romano habían afinado hasta convertirlos en algo casi mecánico, están embotados como una espada sin filo. Y esto no es un detalle menor. En el momento en que el ataque comience, esa fracción de segundo de reacción retrasada será la diferencia entre levantar el escudo a tiempo o recibir una lanza en el costado. El olor es lo primero que golpea a cualquier visitante moderno que pudiera, por algún milagro imposible, aparecer en ese campamento. No existe en ningún idioma actual una palabra exacta para describir la combinación de lo que percibirías. Carne de animal sin refrigerar, que lleva 2 días en un saco de cuero bajo el sol. Orina de decenas de hombres que utilizan el mismo foso designado al borde del campamento, o el humo acre de los fuegos que se mantienen encendidos, no solo para cocinar, sino para ahuyentar insectos que en las noches de verano en Germania forman nubes tan densas que puedes tragar 3 o 4 sin esfuerzo. Y sobre todo, el olor del metal oxidado, mezclado con el sudor de un hombre que no se ha bañado en 17 días. Esa cifra no es una exageración literaria. Los archivos militares romanos, estudiados en detalle por el historiador Adrian Goldsworthy, señalan que en campaña activa, los soldados podían pasar semanas enteras sin ningún tipo de higiene real, más allá de enjuagarse la cara con agua del río cuando había oportunidad. Tu armadura, esa lorica segmentata que tantas veces has visto brillar en ilustraciones modernas, pesa entre 7 y 9 kilogramos. La llevas puesta de forma casi continua durante las marchas
porque en territorio hostil quitártela implica el riesgo de que el ataque llegue mientras la tienes desabrochada. Después de días de uso sin interrupciones, el cuero interno que acolchona el metal contra tu piel está empapado en sudor y ha comenzado a rozarte en los puntos de fricción hasta crear heridas abiertas que ningún médico moderno llamaría heridas menores. Las rozaduras infectadas eran, de acuerdo con los registros del médico militar Escribonio Largo del siglo I, una de las causas más frecuentes de bajas en campaña que no tenían nada que ver con el combate directo. Tu cuerpo es un campo de pequeñas batallas internas que nadie va a mencionar en el triunfo que se celebrará en Roma si la campaña tiene éxito. Y la comida que has consumido en los últimos días es un tema que merece atención particular. El soldado romano en campaña dependía fundamentalmente del frumentum, el grano, generalmente trigo o cebada, que molía él mismo cuando podía o que consumía en forma de una pasta espesa llamada pulse. Los registros del historiador Polibio, que vivió entre el 200 y el 118 a.C. y observó de cerca a los ejércitos romanos, detallan que la ración diaria estándar incluía alrededor de 800 gramos de grano, aceite de oliva, vinagre y sal. Nada más en la mayoría de los casos. El posca, esa mezcla de agua y vinagre que los soldados bebían constantemente, no era un capricho, sino una necesidad práctica, porque el vinagre tiene propiedades antibacterianas leves que hacían el agua de los ríos de Germania marginalmente menos letal que beberla directamente. Decimos marginalmente porque los trastornos gastrointestinales seguían siendo devastadores. Calcula que en cualquier contingente de 100 soldados romanos en campaña, entre 15 y 25 sufrían algún grado de disentería en cualquier momento dado. La noche es cuando el miedo se vuelve físicamente palpable. Tú, como legionario, has sido entrenado para tener miedo de los espíritus del bosque, tanto como de los guerreros que los habitan. Para el romano del siglo I, la religión no era una práctica dominical, sino una presencia constante y urgente en cada decisión cotidiana. Los augures, en sacerdotes especializados en leer el futuro a través del vuelo de los pájaros o las entrañas de animales sacrificados, acompañaban a los ejércitos en campaña precisamente porque ningún general romano sensato tomaba una decisión militar importante sin consultar la voluntad de los dioses. Y en el bosque germano, rodeado de árboles que el sol nunca penetra del todo, incluso al mediodía, la sensación de que algo sobrenatural habitaba ese territorio era aplastante. Los germanos lo sabían y lo usaban. Sus rituales guerreros, sus gritos diseñados para proyectarse entre los árboles de formas que distorsionaban el sonido y desorientaban al oído entrenado. Su capacidad para moverse en esa oscuridad como si fueran parte del bosque mismo. Si todo eso estaba calculado para desmantelar psicológicamente a un ejército que necesitaba terreno abierto y formaciones precisas para funcionar. Marco Caelio era un centurión de la 18ª Legión que murió en la batalla de Teutoburgo. Sabemos su nombre porque su hermano le erigió una estela funeraria que sobrevivió 2000 años y hoy puede verse en el Museo de Bonn. La inscripción dice, en latín, que murió en la guerra de Varo. No dice cómo murió. No menciona si fue una lanza o una espada, o si cayó aplastado en el caos de una retirada imposible. Pero la estela existe, ese trozo de piedra que un hermano mandó tallar porque quería que alguien, en algún momento del futuro, imposiblemente lejano, supiera que Marco Caelio había existido. Si esa noche en Teutoburgo hubieras sido tú, nadie habría tallado tu nombre en ninguna piedra. La mayoría de los 15.000 muertos de esa batalla no tienen ningún monumento, ningún registro, ningún nombre que haya llegado hasta hoy. Si de alguna manera sobrevivieras a la noche y a la batalla, el problema médico que seguiría sería, según muchos historiadores,
más peligroso que el combate mismo. El médico militar romano, el medicus, tenía un conocimiento que para su época era genuinamente impresionante. Sabía cauterizar heridas, extraer flechas con instrumentos especializados, tratar fracturas con tablillas y vendajes. Pero no tenía ninguna comprensión del concepto de infección tal como lo entendemos hoy. Galeno, el médico más influyente del mundo romano, creía que el pus que se formaba en las heridas era una señal positiva, evidencia de que el cuerpo estaba expulsando los humores malos. Esta teoría, completamente errónea desde una perspectiva moderna, llevaba activamente a los médicos a hacer cosas que empeoraban las infecciones, como manipular las heridas repetidamente para verificar que ese pus saludable siguiera fluyendo. Una herida de espada que hoy cualquier cirujano de guardia trataría en 20 minutos con antibióticos y puntos podía matarte en 4 días de agonía febril en el año 9 después de Cristo. Eso es lo que significa la historia cuando la vives desde adentro y no desde las páginas de un libro. Eso es lo que ninguna película te muestra cuando los legionarios marchan en formación perfecta bajo el sol de Italia. El Imperio Romano fue una de las estructuras de poder más extraordinarias que el mundo ha producido. Una máquina de organización civil, derecho y arquitectura que tardó siglos en construirse y cuyas huellas todavía están en el idioma que estás leyendo ahora mismo, en las carreteras que usan los mismos trazados que los ingenieros romanos diseñaron hace 2000 años, en el derecho civil que fundamenta los sistemas legales de casi toda Europa y América Latina. Pero esa grandeza se construyó sobre el cuerpo de hombres que pasaron noches heladas con rozaduras infectadas, comiendo pasta de cebada y bebiendo vinagre aguado, mirando la oscuridad de un bosque extranjero y rezando a dioses que quizás no respondían para que el amanecer llegara antes que el enemigo. Si sientes que la historia tiene más capas de las que te mostraron, si crees que entender el pasado real es entender por qué el presente es como es, entonces estás exactamente en el lugar correcto. Ya aquí exploramos esas capas cada semana, sin simplificaciones, sin héroes de cartón y sin finales fáciles. Suscríbete si quieres seguir mirando el mundo desde ese lugar donde la historia deja de ser un relato ordenado y se convierte en algo que casi puedes oler y tocar. Los que llegan hasta aquí son los que realmente quieren saber. Y eso, en un mundo que prefiere las respuestas fáciles, no es poco. Roma no cayó en un día. Fue construida por hombres que no sobrevivieron para verla completa.